Dios te bendiga. Bueno, quiero compartir con cada uno de ustedes el privilegio que tuve, que me permitió el Señor, de vivir una experiencia, de poder, conocer el infierno y conocer el cielo. Quiero contarte, esto me pasó en el año 2007. Sí, no estaba en mi mejor momento, sí, porque a veces uno piensa que necesitamos estar en el momento pleno para tener una experiencia de esa magnitud. No, yo no estaba en ese momento, en mis momentos de mayor lucidez. Venía arrastrando una pérdida, la pérdida de mi hermana, la pérdida de mi madre. Mi corazón estaba roto, yo servía en estas condiciones, con un corazón con ganas de morir. Y bueno, en el 2007, a lo largo de 3 episodios, a lo largo del año, en junio, septiembre y noviembre, Dios permitió que yo pudiera vivir una experiencia para contarle al mundo, ¿sí? Que hay un infierno palpable y muy real. Recuerdo que la primera experiencia fue en una reunión de mujeres, donde cuando vienen a orarme, yo puedo experimentar que mi cuerpo, mi espíritu sale del cuerpo. Puedo observar que estoy en un lugar de mucha luz, muchísima luz, donde veo una situación. Mi esposo en ese momento, quiero aclarar, mi esposo en ese momento no congregaba, pero bueno, en esa visión que me permite el Señor vivir, estaba en un lugar, en una iglesia muy grande, muy blanca, donde mi esposo y yo éramos los pastores. Mi esposo explica que tiene a la congregación en el medio del culto que se tiene que retirar por una reunión pastoral, donde me puedan ayudar y cuidar y apoyar a lo largo de toda esa semana. Y mientras él está hablando, de repente se pone y se torna todo oscuro, unas densas tinieblas cubrieron el lugar, y puedo observar que dentro de esas tinieblas estaba mi mamá y mi hermana. Mi hermana había fallecido 2 años antes, del 2007, a ella le dieron 12 puñaladas y la degollaron, y el año siguiente de la muerte de mi hermana muere mi mamá de una ACV fulminante. Yo puedo observar dentro de esas tinieblas que estaban ellas dos, y para mi asombro, yo recuerdo que les digo, hablo con mi mamá, le digo, uy mamá, volviste, ¿cuánto te necesitaba? Y ellas no hablaron nada, absolutamente nada, sino que se pararon una frente a la otra, extendieron sus manos y hacia atrás me mostraron lo que había, y realmente lo que había me llenó de terror, de pavor, porque era el infierno. Detrás de ellas habían, como si fuesen grandes pañales de abeja, eran agujeros, como un panal de abejas, pero todo uno al lado de otro. Pude observar cómo mi madre y mi hermana estaban dentro de 2 agujeros, donde sus carnes se derretían y se volvían a poner, se derretían, eran tremendas las llamaradas, el olor a carne putrefacta, era algo insoportable, los gritos, olor no solamente a carne podrida, a azufre, a fuego. Era algo indescriptible. Yo pude ver esa situación de ellas dos, pude ver a mi hermana como de cada uno de los agujeros que en vida le hicieron, esas puñaladas salían gusanos extremadamente grandes, entraban y salían por cada orificio. Ellas no tenían sus ojos, tenían cuencas. Podía ver su esqueleto, pero consumido en sangre, consumido en fuego. La carne subía y se volvía a derretir, subía y se volvía a derretir. Recuerdo que vuelvo a mi cuerpo, ¿sí? Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Entré en shock, no quiero extenderme mucho, pero entré en shock. Sé que fue algo muy fuerte, pero hubo una segunda vez. Esto fue en un ayuno. Cuando vienen a orar sobre mi vida, vuelvo a caer y mi espíritu se desprende de mi cuerpo y entra en un túnel, como si fuese un cuerno gigante que no paraba nunca de caer. Yo podía podía sentir la gloria de Dios sosteniendo mi vida, podía sentir la mano del Señor agarrándome fuerte. Sabía que Él estaba a mi lado, que la inmensidad de su hermosura me sostenía y me cubría.
vuelvo, llego al mismo lugar donde estaban mi madre, mi hermana, pero puedo observar el resto, habían muchas más personas. Pude ver que habían pastores, diáconos, líderes, habían cientos y cientos y cientos de jóvenes. Pude observar que cada uno tenía una inscripción, tenían algo colgado en este lugar, a pesar de que ellas y ellos se derretían, tenían una inscripción como si fuese una placa donde todos tenían un número, y yo le podía decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenían un número? ¿Por qué? ¿Por qué estaban en ese lugar? Y el Señor me decía que en ese lugar todos tenían números, que nadie, ahí son un número más, que ellos estaban ahí por hacer las cosas mal, porque creían que tenían tiempo de arrepentirse, que las cosas que hacían en vida, a escondidas, el Señor sí lo sabía. Quizás el resto del mundo, quizás el lugar donde congregaban, quizás el liderazgo, ellos no sabían lo que hacían a puertas cerradas. Eran personas que estaban todavía en la pornografía, estaban todavía en la droga, todavía estaban en la altivez, en el orgullo. Dice la palabra de Dios que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ninguno que tenga algo, algún pecado, alguna mancha, podrá llegar al reino de los cielos. Y ese tipo de personas estaban en ese lugar. Eran los gritos desesperantes, los gritos de cada uno. Yo podía ver a mi hermana, yo le había regalado una Biblia meses antes, y la Biblia estaba en ese lugar con ella y no se derretía. Yo podía observar cómo ella leía la Biblia y clamaba y gemía, y cada uno de los que estaban ahí me vieron y vieron al Señor y sentían que necesitaban pedir clemencia, pero el Señor les decía que ya era tarde, que no había posibilidades que ellos puedan volver. Esa fue la segunda vez, y vuelve mi espíritu al cuerpo y vuelvo a salir de ese lugar. Pero hubo una tercera vez, que esto fue en noviembre, en una intercesión, donde el Señor vuelvo a caer. En medio de la intercesión se vuelve a salir mi espíritu del cuerpo y puedo volver a caer del mismo lugar en ese cuerno, y vuelvo al mismo lugar. Nada más que el Señor me decía, es necesario que vean, es necesario que cuentes, es necesario. Pero yo digo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Fíjate, ¿cómo voy a contar? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a explicar si yo no hablo en lengua, si yo no tengo talento, si no tengo dones, Padre? ¿Cómo me van a creer a mí, una simple mujer? Pero el Señor simplemente me pedía que mirara y que retuviera todo lo que iba a ver, porque era necesario que yo contara. Y yo seguimos caminando, empezamos a caminar por ese lugar lleno de celdas, habían todo agujeros, ese gran panal. Y pudimos seguir caminando y entramos como si fuese en un lugar de túneles donde habían como puentes colgantes, y yo podía ver que había manos huesudas que me querían agarrar, pero no me podían agarrar, porque la gloria de Dios era tan grande que al mismo tiempo que me querían tocar salían despedidos. Y seguimos caminando, y yo podía ver en ese medio, en esos túneles. Yo realmente no sé, no puedo decir que está eso escrito en ese lugar, pero yo podía ver arriba, en las paredes de ese túnel, podía observar hubieron 3, 4 leyendas. Una que decía, al que venciere no tendrá daño, al que venciere yo le daré un nombre nuevo, al que venciere tendrá unas nuevas vestiduras, al que venciere no tendrá, yo le daré una corona. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que eso esté escrito ahí? Pero el Señor simplemente en ese momento no me dijo absolutamente nada. Yo podía ver esas letras de oro escritas, y yo puedo entender que quizás eso el Señor lo puso para mí, ¿sí? Para mí, para saber que si yo venzo, si yo peleo mi batalla, si yo camino, si yo no me detengo, si yo le permito a Dios trabajar en mí, al que venciere no llegaría a ese lugar. Y seguimos caminando y pude entrar en un lugar donde era como un gran lago, el gran lago ese del lago de lava, y podía haber cientos y cientos y cientos de personas en ese lugar, miles y miles que caían, parecían hormigas, y caían a ese lugar, y habían alrededor de ese lago, habían unos pequeños
demonios con estridentes, como si fueran unos tenedores grandes, y las personas subían llenas de fuego y esos demonios las metían para adentro, los dejaban hundirse, y a medida que caían los iban metiendo y los iban metiendo, no tenían escapatoria, gritaban, pedían clemencia, pedían ayuda, que ya habían entendido que si pudieran tener la oportunidad de volver a la tierra, pero no podían. No podían, era algo abrumador, es algo que no se puede explicar. Yo realmente esta experiencia, yo cada vez que yo salía, yo entraba en shock porque es algo indescriptible. Aún ni siquiera la peor película de terror que hable del infierno se asemeja al dolor, al ardor, al terror que tiene ese lugar, al olor que descompone, a los gritos de misericordia que pide esa gente, a la clemencia que uno no le puede dar porque ya es tarde. Yo creo que donde yo fui es el centro mismo del infierno, donde están los peores castigos para los hijos desobedientes de Dios, porque pude entender que el infierno tiene varios lugares, pero dice la palabra que aquel que conoció a Dios y hace lo malo, muchos azotes serán recibidos. Entonces pude entender que en ese lugar fui a donde está preparado para aquellos que desobedecieron, porque el infierno no está creado, no fue creado para mí ni para vos, no fue creado para ninguno de la humanidad, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre y la mujer separados de Dios, creyendo que tiene todavía tiempo, creyendo que puede seguir hacia adelante sin el Señor, hay una muerte que le espera, hay una eternidad y un infierno tan palpable que le espera. Hay un tormento por la eternidad, los siglos de los siglos que espera. Es un lugar donde no podemos llegar, donde no tendríamos que ir, donde cuando el Señor te pide que cambies, como me pidió a mí que cuente y que cambie, es para no ir a ese lugar. Recuerdo antes de salir que pude observar en un lugar, en un lugar el Señor me mostró un reloj de oro donde las manecillas empezaron a girar a modo veloz, y yo le decía: Señor, ¿qué quiere decir eso? Y el Señor me dijo: en el 2007 le hablo, en el 2007 me pasó esto. Y el Señor en ese momento me dijo: ya está puesta la cuenta regresiva, mi llegada está pronto, estoy a la puerta y llamo. El que me oye y abre la puerta, yo entro. Pero ya está puesta el reloj. El Señor en cualquier momento viene. Dice su palabra que todo ojo le verá. Que todo ojo le verá. Las cosas que pasan antes no pasan lo mismo que pasa ahora. Antes se viene diciendo: el Señor viene, y todavía no viene, pero las cosas que pasaban antes no están pasando ahora. Ahora se ve que el Señor viene. Se está apresurando su palabra, los tiempos se acortan, las cosas suceden, el clima está hablando de su magnificencia. Ya se secó el río Éufrates, ya se están dando todas las profecías, una a una se están dando. Es tiempo de seguir avanzando, es tiempo de no quedarse, es tiempo de cambiar, es tiempo de entender que a Cristo se le busca de verdad, que no podemos estar jugando al Evangelio, no podemos estar jugando a ser cristianos, no podemos, iglesia. Yo te quiero compartir esto para que sea de bendición, para que lo compartas a otro, que hay un infierno muy palpable del cual tenemos que huir. Dios te bendiga.